El grupo se reúne en un restaurante de renombre, con el aire impregnado del sabroso aroma de una comida de 5 estrellas. Mina y las demás aventureras están claramente impresionadas, elogiando la calidad de la sopa y la experiencia en general. Incluso la camarera felina, Nia, brilla de orgullo por su satisfacción. En medio de la alegre charla, el joven observa, sintiendo una sensación de logro y pertenencia tras la prueba compartida. Su atención pronto se centra en el botín de su reciente encuentro, específicamente en la hoja corta que adquirió. Al examinarla, aparece una ventana espectral que la identifica como una daga manchada de sangre que perteneció a un aventurero asesinado. La sombría descripción le provoca un escalofrío, un crudo recordatorio de los peligros ocultos del mundo a pesar del ambiente desenfadado de la taberna. Más tarde, solo entre los imponentes árboles de un bosque silencioso, ve su reflejo en un charco de agua y se da cuenta de que sus rasgos han cambiado por completo respecto a su vida anterior. Buscando claridad sobre su nueva existencia, pronuncia una orden para abrir su ventana de estado, observando cómo una pantalla translúcida cobra vida ante sus ojos. Revisa meticulosamente los datos mostrados en la interfaz flotante, observando sus escasos puntos de magia y sus bajos niveles de energía. A pesar de su aparente debilidad física, la lista de habilidades únicas, que incluye un mapa guía de otro mundo y supermadurez, despierta su curiosidad. Se da cuenta de que, aunque todavía no es una potencia, posee herramientas que están lejos de ser ordinarias. La interfaz cambia de enfoque, expandiendo el mapa guía de otro mundo en una detallada pantalla topográfica. Resulta ser una herramienta increíblemente potente que no solo rastrea sus movimientos, sino que también resalta puntos de interés e incluso identifica la flora cercana, como el hongo sonrisa venenosa de colores. Reflexiona sobre su vida anterior, en la que era un esclavo de su escritorio y nunca tuvo la oportunidad de viajar, encontrando una extraña sensación de liberación en esta nueva y peligrosa tierra. El viajero estira los brazos, respirando el aire fresco del bosque mientras una nueva resolución se apodera de él. Decide que, en lugar de estresarse por sus circunstancias, tratará este viaje como un gran recorrido turístico por un mundo que nunca habría podido imaginar. Su mapa digital confirma su posición actual dentro del siniestro Bosque de la Muerte, con la capital real marcada como un objetivo lejano. Concluye que su primera prioridad debe ser encontrar la civilización y reunir más información sobre este reino. De repente, suena una serie de nuevas notificaciones que llenan el borde de su visión con alertas sobre una función de reseña. Los persistentes pitidos le resultan un poco intrusivos, una pequeña molestia en un sistema que, por lo demás, resulta útil. Decide investigar estas funciones adicionales mientras se desplaza, estableciendo un ritmo constante a través del bosque hacia la capital. Con el mapa como guía, siente un destello de entusiasmo por el camino que tiene por delante. Se movía rápidamente por el terreno cuando un cambio repentino en su interfaz mental captó su atención. El icono de notificación, antes estático, pulsó con una exclamación urgente antes de adoptar la forma de una figura caída. Atónito, se dio cuenta de que algo andaba mal cerca de allí. Siguiendo la señal, se topó con una joven demi-humana colapsada en el suelo. Su estómago emitió un rugido estruendoso y desesperado que resonó por el claro. Las lágrimas corrían por su rostro mientras gemía por el hambre, con sus fuerzas claramente agotadas. Se acercó con cautela, llamándola para ver si aún estaba consciente. Sobresaltada por su voz, ella soltó un chillido confuso, con sus grandes orejas crispándose mientras intentaba procesar su presencia. El pánico se apoderó de ella de inmediato y comenzó a llorar a gritos, con los brazos extendidos en una súplica desesperada de salvación. Le rogó que la ayudara, con la voz quebrada por la intensidad de su angustia. Una vez que se calmó lo suficiente como para hablar, se presentó como Mifie. Él encontró el nombre encantador, un sentimiento que pareció tomarla desprevenida mientras se limpiaba los restos de sus lágrimas. A cambio, él le ofreció su propio nombre, Tabito Yakumo, aunque insistió rápidamente en que simplemente lo llamara Tabito. Ella lo observó con atención, con una expresión que mezclaba curiosidad e incertidumbre persistente. Su vacilación pronto se manifestó en una pregunta baja y dubitativa, al inquirir si encontraba su presencia desagradable. La pregunta lo tomó completamente por sorpresa, dejándolo momentáneamente sin palabras. Ella apartó la mirada, con los dedos retorciendo nerviosamente un mechón de su cabello mientras explicaba que mucha gente se sentía incómoda cerca de los de su especie. Él admitió que no podía entender tal prejuicio, encontrando la noción totalmente ajena. Él le dedicó una cálida sonrisa, afirmando que ella era simplemente ella misma, independientemente de su origen. Incluso añadió un comentario alegre sobre cómo sus orejas de gato eran en realidad maravillosas y parecían increíblemente suaves, haciendo que ella abriera los ojos de par en par por la sorpresa. Abrumada por su amabilidad, ella le dio las gracias con un alegre maullido, y su ánimo mejoró al instante. Él sugirió que dejaran de lado las formalidades y, mientras empezaban a caminar juntos, un nuevo vínculo comenzó a formarse entre el viajero y la chica a la que había rescatado. Ella lo saluda cálidamente y él le devuelve el saludo, pero su atención se desvía rápidamente hacia una extraña interfaz brillante que aparece ante sus ojos. Este enumera los detalles de ella, raza, posesiones e incluso el color de su ropa interior, dejándolo visiblemente perturbado por la profundidad intrusiva de la información. Sin darse cuenta de la ventana digital que flota en su visión, ella expresa su profunda gratitud, insistiendo en que, ya que él le salvó la vida, puede preguntarle lo que sea. Él vacila, debatido entre su conciencia y la necesidad de poner a prueba la precisión de este nuevo y extraño poder. Finalmente soltó la pregunta, inquiriendo si las prendas que llevaba bajo la falda eran, de hecho, negras.
La pregunta la golpeó como un impacto físico, dejándola congelada en un estado de puro asombro, mientras él intentaba desesperadamente explicarlo como una verificación de datos necesaria. Ella confirmó tímidamente la veracidad de su observación, con el rostro encendido de vergüenza mientras se preguntaba cómo podía haberlo sabido. Él solo pudo ofrecer una excusa débil, con la mente dando vueltas al darse cuenta de que la interfaz era innegablemente precisa. Aún aturdida por el intercambio, ella cambió de tema, preguntando cómo sabía que estaba atrapada en un agujero tan lejos del camino y preguntándose si la magia lo había guiado. Él permaneció en silencio, pues el peso de sus secretos comenzaba a presionarlo con fuerza. Sintió una aguda punzada de culpa, dándose cuenta de que mantener su verdadera identidad en secreto se sentía mal después de haber hecho una pregunta tan íntima. Decidió entonces que ya no podía ocultar la verdad de su origen a su nueva compañera. Mientras el sol comenzaba a ponerse tras las distantes montañas, confesó que era un viajero de otro mundo. En lugar de quedar impresionada, ella lo miró con profunda lástima, comparando su desplazamiento con la trágica vida de un esclavo. Ella se agitó cada vez más, gritando su incredulidad ante el hecho de que lo hubieran dejado a su suerte sin un solo amigo que lo ayudara. La intensidad de su reacción lo tomó por sorpresa, resaltando la marcada diferencia en sus perspectivas. Él pronunció unas palabras de agradecimiento, conmovido por su preocupación a pesar de su franqueza. En respuesta, ella le sonrió radiante, declarando con absoluta certeza que sería su amiga y que ya no tenía nada de qué preocuparse. Mientras él reflexionaba sobre la dura realidad de cómo se trataba a los semihumanos en esta tierra, ella se vio invadida por una repentina ola de timidez. El peso de su propia y audaz declaración de amistad finalmente la había alcanzado, dejándola inquieta en el aire tranquilo del atardecer. Ella permanece a su lado mientras él reflexiona sobre los misterios de este mundo, admitiendo su ignorancia sobre la magia local, pero señalando el extraño mapa guía de otro mundo que parece dirigir sus pasos. Debido a que necesita comprender sus propias capacidades, se dirige a ella con una petición seria de ayuda, lo que la lleva a preguntarse si realmente es apta para la tarea. Luego, él señala una actualización peculiar en su mapa mental, explicando que se ha manifestado una nueva función de reseñas, para gran confusión de ella. Mientras avanzan entre el denso follaje, él le pide su opinión sincera sobre el bosque circundante, tratándolo como una prueba para este nuevo poder. En respuesta, una ventana de información aparece ante él, revelando los pensamientos privados de ella sobre la trampa y su alegría genuina por haberlo conocido. Una revelación que lo deja sorprendido y un poco avergonzado por la naturaleza intrusiva de la habilidad. Al darse cuenta del potencial de esta habilidad tramposa, siente una oleada de entusiasmo, aunque rápidamente nota una advertencia en las reseñas sobre cómo el bosque se vuelve mucho más peligroso al anochecer. De repente, un lobo demonio gruñendo salta de las sombras, con sus estadísticas parpadeando en su visión para revelar su estado de hambruna y su naturaleza agresiva. Antes de que él pueda reaccionar, ella se lanza hacia adelante, con movimientos veloces como un rayo mientras asesta un golpe devastador a la bestia. De pie triunfante sobre la criatura caída, ella presume su victoria, dejándolo atónito por su inesperada destreza en combate. Mientras intenta procesar la extraña sensación de haberla visto moverse en cámara lenta, con el corazón acelerado por una mezcla de adrenalina y confusión, ella le advierte que otra amenaza ya se está acercando. Ella gritó una advertencia a Tabito mientras una manada de lobos demoníacos se cerraba por todos lados, con sus ojos depredadores fijos en la pareja y sus colmillos al descubierto anticipando la matanza. Reaccionando con una velocidad que desafiaba la lógica, el joven desenvainó su hoja, envolviendo la correa de cuero firmemente alrededor de su palma en un solo movimiento fluido que se sentía completamente instintivo. Se convirtió en un torbellino de acero, derribando a las bestias con precisión quirúrgica antes de que pudieran siquiera registrar su movimiento. Mientras el polvo se asentaba y los lobos yacían inmóviles, miró su arma con incredulidad, preguntándose qué le acababa de pasar. Su cuerpo había actuado independientemente de su voluntad consciente, moviéndose con una precisión y letalidad que no sabía que poseía, dejándolo sin aliento y confundido. Su compañera irradiaba emoción, elogiando su increíble fuerza y llamándolo asombroso, pero él solo pudo ofrecer una respuesta tímida. Admitió que estaba tan sorprendido por la demostración como ella, con el corazón todavía acelerado por el repentino estallido de violencia. Intentó explicar la sensación, notando que en el momento en que cruzó miradas con los lobos, una extraña confianza lo invadió. Era como si fuera un simple pasajero en su propia piel, viendo a alguien más tomar el control de la pelea mientras él permanecía ajeno a sus propias acciones. En el fondo, permanecía una persistente sensación de inquietud, el sentimiento de que el poder que acababa de ejercer pertenecía a algo mucho más primordial y peligroso que él mismo, acechando justo debajo de la superficie de su conciencia. Al ver su confusión, se disculpó rápidamente por sus divagaciones, descartando sus pensamientos como simple pánico provocado por la extrañeza de este nuevo mundo. Ella lo observaba atentamente, con las orejas moviéndose mientras intentaba procesar sus crípticas palabras y el repentino cambio en su actitud. Con una sonrisa alegre y un gesto tranquilizador, declaró que, independientemente de cómo se moviera, Tabito seguía siendo la misma persona que conocía. La sencillez de su lógica lo tomó por sorpresa, y su aceptación inquebrantable le arrancó una pequeña y genuina carcajada. La tensión que lo atenazaba finalmente comenzó a disolverse, reemplazada por una sensación de ligereza mientras compartían un momento distendido tras la batalla. Se dio cuenta de que tal vez le estaba dando demasiadas vueltas a las cosas y, por ahora, simplemente ser él mismo era suficiente. Él le ofrece una sonrisa cálida, expresando su gratitud y llamándola alma bondadosa. Ella le devuelve el gesto con alegría, insistiendo en que su valentía al salvarla lo convierte en una persona igualmente buena. Él la escucha sugerir que se dirijan a la capital real, aunque ella primero tiene la intención de recolectar materiales útiles de los lobos demonio caídos. Él acepta ayudar,
pero se detiene al darse cuenta de que su reciente victoria probablemente ha aumentado su nivel, lo que lo impulsa a revisar su estado actual. Él estudia la pantalla etérea que se manifiesta ante él, notando su progresión al nivel 2 y las diversas habilidades únicas a su disposición. Una notificación repentina llama su atención hacia la bolsa del viajero, que ha recibido un bono de maduración mientras el mapeo del bosque de la muerte comienza formalmente. Él asoma la mirada en las profundidades del morral, solo para encontrar un vacío oscuro e infinito donde debería estar el fondo. Se da cuenta de que el interior probablemente existe en una dimensión separada, una anomalía conveniente para cualquier viajero. Su mirada se desplaza hacia el mapa guía en expansión, que está trazando automáticamente el traicionero bosque de la muerte. Concluye que, a medida que sus habilidades crezcan, el mapa continuará revelando los secretos de este mundo con cada vez más detalle. Él permanece absorto en la interfaz brillante por un momento más, maravillado por el sofisticado sistema que ahora controla. Finalmente, se vuelve hacia su compañera, disculpándose por la demora mientras se prepara para continuar. Él se sorprende cuando ella revela un enorme cargamento de materiales recolectados, habiendo descuartizado eficientemente a los lobos mientras él estaba distraído con su pantalla de estado. Ella lo anima alegremente a guardar el botín en su nueva bolsa y, para su total asombro, toda la montaña de carne y pieles desaparece en el pequeño morral sin resistencia. Se siente profundamente impresionado por la iniciativa de ella, dándose cuenta de que es una compañera mucho más capaz de lo que imaginó inicialmente. Después de días de un viaje arduo, el joven y su compañera felina finalmente alcanzaron un mirador con vista a su destino. Se maravilló ante el panorama, con una emoción evidente al declarar que la larga caminata había valido cada paso. A su lado, la chica semihumana compartía su asombro, con la cola moviéndose con anticipación por las aventuras que les esperaban dentro de las murallas de la ciudad. No pudo contener su energía y echó a correr por el sendero hacia la enorme capital fortificada que dominaba el paisaje. Ella lo siguió de cerca, bromeando sobre su evidente amor por los viajes mientras él respondía con gritos de pura alegría. La escala colosal de la ciudad, con sus torres imponentes y defensas por niveles, prometía un mundo de posibilidades. Pronto llegaron al imponente arco de piedra de la puerta principal, pasando bajo la sombra de la pesada reja de hierro. La transición de la naturaleza abierta a la piedra estructurada de la ciudad marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su viaje. Una vez dentro, la vibrante atmósfera del mercado lo abrumó, las vistas y sonidos de los vendedores ofreciendo armas y productos frescos hacían que el mundo se sintiera increíblemente como un juego. Se detuvo en medio de la calle principal, con los brazos en alto en señal de asombro, mientras su compañera observaba su entusiasta reacción con una mezcla de diversión y orgullo. Ella rápidamente tomó la iniciativa, afirmando que, como había dependido de él durante tanto tiempo, ahora actuaría como su guía por la capital. Su primera tarea era encontrar la oficina de recolección de materiales para vender los restos de lobos demonio que habían recolectado, asegurándose de tener fondos para una comida decente. Sin embargo, su confianza flaqueó mientras navegaban por las laberínticas calles, y sus indicaciones pasaron de un firme izquierda a un dudoso derecha en cuestión de instantes. Él la siguió pacientemente, aunque cada vez era más evidente que la brújula interna de ella giraba sin rumbo. Finalmente se detuvieron a pedir ayuda a una anciana, pero el encuentro solo aumentó su confusión. La mujer parecía más interesada en saber si estaban allí por sus servicios de lechera que en darles indicaciones, dejando a la pareja desconcertada. Con un guiño tímido y una disculpa juguetona, finalmente admitió que estaba completamente perdida. Él suspiró, dándose cuenta de que el sentido de la orientación de ella era inexistente, pero le ofreció unas palabras de aliento para que no se desanimara demasiado. Decidió que era hora de tomar cartas en el asunto y sugirió consultar el mapa que llevaba consigo. Mientras caminaban, él se hizo cargo de la navegación, decidido a encontrar el camino a través de la bulliciosa ciudad hacia su destino previsto. Finalmente localizaron la oficina de compra de materiales, donde una empleada evaluó su botín. La mujer tras el mostrador ofreció un precio de 4.000 gils por bestia, una suma justa que finalmente les proporcionaría los recursos necesarios para mantenerse en la capital. Él observa mientras su compañera emplea una táctica de negociación bastante poco convencional. Al enfatizar sus movimientos físicos, logra subir el precio de sus materiales de 4.000 a 5.000 gils, dejando al dependiente aturdido y abrumado por sus encantos. Con el trato cerrado, el dependiente coloca una pesada bolsa de monedas sobre el mostrador, con su compostura completamente destrozada. El joven se da cuenta de que, en este mundo, ciertos encantos son más efectivos que cualquier habilidad de regateo tradicional. Después de alejarse del mostrador, le entrega una parte significativa de las ganancias a la chica demi-humana. Ella duda, sintiendo el peso de las monedas, pero él insiste en que su contribución fue vital, aunque él fuera quien hizo la mayor parte de la lucha. Mientras caminan, consideran la moneda local, donde las monedas de cobre, plata y oro se miden todas en gils. La escala de la riqueza se vuelve más clara, una sola moneda de oro alto vale la asombrosa cifra de 100.000 gils, una fortuna que está mucho más allá de su alcance actual. Sintiendo las punzadas del hambre, sugiere que busquen un lugar para comer, esperando que una comida les brinde una mejor comprensión de la cultura de la ciudad de lo que cualquier explicación podría ofrecer. Se detiene ante un tablón de anuncios público que muestra reseñas de casas de comida locales. Las calificaciones de las cocinas cercanas son pésimas, con viajeros que se quejan de pan duro y sopa con sabor a lodo, lo que lo deja escéptico sobre la cocina local. Desanimado por las malas opciones, murmura sobre la falta de calidad en la escena culinaria de la capital. La chica lo sigue de cerca, con las orejas moviéndose mientras escanea la bulliciosa calle en busca de cualquier señal de una comida decente. Sin embargo, sus ojos captan una serie de reseñas peculiares de varios aventureros.
No elogian la comida en absoluto, sino los atributos físicos de cierta camarera, dejándolo atónito por las descaradas prioridades de la clientela local. Cambiando repentinamente de parecer, señala hacia una tienda específica, afirmando que tiene altas calificaciones a pesar de sus quejas anteriores. La chica está confundida por su repentino cambio de opinión, sin darse cuenta de los atributos específicos que él ahora está buscando. Adopta una pose confiada, justificando internamente que un verdadero caballero puede apreciar más una comida cuando hay algo agradable que mirar. Para calmar la confusión de su compañera, le promete un postre delicioso después de que terminen el plato principal. Él temblaba de anticipación, con los ojos muy abiertos mientras se maravillaba de la precisión de su guía de otro mundo. Las reseñas habían prometido un tipo específico de servicio y, al ver a una camarera de curvas pronunciadas terminar su turno, se sintió seguro de que su elección había sido una genialidad. Sin embargo, al entrar, el joven viajero no se encontró con el encanto que esperaba, sino con la imponente y musculosa figura de un hombre cuya presencia llenaba todo el umbral. Aturdido, solo pudo tartamudear una pregunta sobre el paradero del resto del personal, solo para que le dijeran que estaba frente al único dueño. Sin pensarlo dos veces, dio media vuelta y salió disparado hacia la calle, gritando una promesa vacía de regresar en otro momento. El enorme tendero se quedó parpadeando confundido, preguntándose cómo había perdido a un cliente en apenas 4 segundos. Su repentina retirada dejó a su compañera felina totalmente desconcertada, con la cola agitándose mientras intentaba dar sentido a su frenética disculpa. Él agachó la cabeza avergonzado, prometiendo con desánimo encontrar un establecimiento realmente adecuado para compensar el error. Finalmente se decidieron por un lugar acogedor conocido como la pequeña taberna de Anne, que ostentaba una calificación perfecta de 5 estrellas. Al ser recibidos por una alegre camarera con orejas de gato, el ambiente cálido y la vista de platos abundantes disiparon de inmediato su decepción anterior. La comida resultó ser excepcional, y el joven se maravilló de la increíble textura del pan esponjoso. A su lado, su compañera disfrutaba de la rica sopa, comentando con una sonrisa que los trozos de carne eran enormes y deliciosos. Mientras la conversación fluía, se dio cuenta de repente de que había pasado mucho tiempo desde que compartía una comida en una compañía tan agradable. Llevado por el momento, le hizo una señal a la camarera para pedir otra ración de pan, olvidando por completo sus frustraciones anteriores. Esta alegría sencilla contrastaba fuertemente con sus recuerdos de una vida pasada, donde las reuniones corporativas no eran más que una extensión de la jornada laboral. En aquel entonces, cada bebida y cada bocado eran movimientos calculados en un juego de política social, carentes del calor genuino que sentía ahora. Habiendo terminado su banquete, la pareja se preparó para partir, con el ánimo renovado por la calidad de la comida y la amabilidad del personal. Él ofreció un sincero agradecimiento a la camarera, reconociendo que las excelentes reseñas de otros viajeros ciertamente no los habían engañado. Mientras caminaban por las calles tranquilas, la chica demi-humana lo miró con una expresión suave y honesta, confesando su deseo de seguir viajando juntos indefinidamente. El peso de sus palabras quedó flotando en el aire, marcando un cambio en su vínculo que iba mucho más allá de un simple acuerdo de viaje. Ella lo mira con ojos grandes y brillantes mientras Tabito admite que, aunque viajar juntos sería agradable, todavía no está seguro de si tal cosa es realmente factible. Debido a su vacilación, Milfie comienza a entrar en pánico, agitando las manos frenéticamente y preguntándose si se ha convertido en una molestia. Él intenta tranquilizarla rápidamente, explicando que, dado que ella tiene un propósito claro y él todavía ignora los caminos de este mundo, teme que solo pueda entorpecer su viaje. Observando su angustia, él continúa con su explicación, señalando que no desea entrometerse en sus circunstancias personales, incluso cuando ella desvía la mirada con una expresión sombría. En respuesta a su consideración, ella finalmente revela la verdadera razón de sus viajes: está buscando a otros de su propia raza de gente gato, ya que nunca se ha encontrado con otro de su especie hasta este preciso momento. Él recuerda haber visto a un semihumano similar en una tienda antes, pero ella descarta rápidamente la posibilidad. Ella explica que, aunque puedan parecer similares para un extraño, esos individuos pertenecían a una raza completamente diferente a la suya. Mientras caminan, Tabito reflexiona sobre el peso de la misión de ella, sintiendo que alguien con metas tan serias no debería estar atado a un vagabundo despreocupado como él. Su momento de tranquilidad es interrumpido repentinamente por un grupo de extraños que comentan burlonamente lo bien que parecen llevarse los dos. Su líder, una mujer imponente y musculosa que empuña una enorme hacha de guerra, da un paso al frente para exigir todas sus pertenencias y el oro que ganaron vendiendo materiales del lobo demonio. Su sola presencia, combinada con su atuendo revelador y mal ajustado, lo deja momentáneamente aturdido y nervioso. Ignorando sus intentos de intimidación, él revela con calma que los había notado siguiéndolos desde el momento en que salieron de la oficina de compras, incluso ofreciendo una crítica mordaz sobre su elección de ropa para una supuesta emboscada. Tabito se prepara para enfrentar la amenaza, pero Milfie se interpone frente a él, insistiendo en manejar la situación ella misma. Explica que, aunque él logró derrotar a los lobos demonio, ella quiere poner a prueba su propia fuerza y demostrar que no es solo una carga que debe ser protegida. Los matones se ríen de su determinación, descartándola como una simple mocosa y subestimando las capacidades físicas de una demi-humana. Antes de que puedan terminar sus insultos, ella estalla en movimiento, su pie conectando con la mandíbula del hombre corpulento en una patada devastadora que hace crujir los huesos. El impacto lo hace tambalearse mientras ella se lanza entre los matones restantes como un fantasma. Gritan de frustración, incapaces de seguir su velocidad cegadora mientras ella desmantela sistemáticamente su formación. Ella es un torbellino de violencia, sus golpes aterrizan con precisión quirúrgica y fuerza abrumadora.
Observando desde un lado, a él le asalta la comprensión de que ella es una persona completamente diferente a la chica que rescató. Sus movimientos son tan rápidos y fluidos que se pregunta si ella se estuvo conteniendo durante su caza anterior. Sus ojos brillan con una intensidad feroz, casi depredadora, mientras asesta los golpes finales y demoledores. Él se queda asombrado, preguntándose si inadvertidamente se ha aliado con una aventurera de élite de rango A. Con los matones derrotados y acobardados, ella se alza sobre su líder, su voz bajando a un tono frío y amenazador mientras exige todo su dinero a cambio de sus vidas. Los hombres antes arrogantes quedan reducidos a ruinas sollozantes, suplicando misericordia y una oportunidad para escapar. Él se queda congelado, temblando visiblemente mientras la pura crueldad de su fuerza oculta se hace evidente. Momentos después, la tensión se evapora mientras ella agita alegremente una pesada bolsa de oro robado. Agradece a los aventureros por la donación, dejándolo reflexionar sobre la aterradora realidad de las personas que habitan este mundo. Ella ofrece un guiño juguetón e inocente, un contraste discordante con la carnicería que acaba de provocar. Él solo puede concluir que los aventureros son verdaderamente aterradores en más de un sentido. Mientras reanudan su viaje, él finalmente expresa la pregunta que le quema en la mente: si ella poseía un poder tan abrumador, ¿cómo terminó atrapada en aquel agujero en el bosque? Ella permanece en silencio, dejando el misterio de su pasado y sus verdaderas capacidades flotando en el aire. Ella baja la mirada, con una expresión nublada por la incertidumbre mientras lucha por explicar su pasado. No es que esté ocultando secretos, sino que la verdad sigue siendo esquiva incluso para ella misma. Un recuerdo borroso surge en su mente sobre el tiempo que pasó sola en aquel denso bosque, donde un sentimiento persistente e inquebrantable echó raíces, la sensación de que estaba esperando a alguien, aunque no sabía a quién. Tabito se pregunta en voz alta si esa extraña compulsión es un rasgo común entre la gente gato, pero ella solo puede ofrecer una silenciosa admisión de ignorancia. Es precisamente esa falta de respuestas lo que la impulsa a buscar a otros de su especie. Mientras continúan por las calles de la ciudad, él le entrega un pequeño regalo envuelto como muestra de gratitud, y acuerdan reunirse para comer una vez que hayan conseguido alojamiento para la noche. Él hace una pausa, considerando los peligros del camino y la utilidad de sus propias habilidades únicas, sugiriendo que su talento para recopilar información a través de reseñas podría ser la clave para rastrear los rumores que ella busca. Tomando aire, se vuelve hacia ella con una propuesta sincera, preguntándole si estaría dispuesta a unirse a él en su viaje y viajar a su lado. El silencio que sigue es pesado, y él inmediatamente comienza a dudar de sí mismo, temiendo que su petición haya sido inoportuna o simplemente no deseada. La vacilación de ella desaparece en un instante cuando una sonrisa radiante ilumina su rostro, y declara con una nueva emoción que, de hecho, serían excelentes compañeros en el camino que tienen por delante. Con su asociación oficialmente sellada, él promete ayudarla en su búsqueda mientras también busca otros aliados potenciales, un sentimiento que ella acepta con un sincero agradecimiento. Este encuentro fortuito marca el comienzo de un nuevo capítulo, documentado en las páginas de un cuaderno de viaje en constante crecimiento, donde sus experiencias compartidas y sus elogios por las maravillas del mundo quedan registrados para la posteridad. Él se despierta bruscamente por una voz inquietante en sus sueños, una figura espectral que lo maldice con una promesa de venganza eterna. Al abrir los ojos, siente sus extremidades pesadas e inmóviles, el pavor persistente de la pesadilla manteniéndolo pegado al colchón. Una vez que la parálisis desaparece, una nueva sorpresa lo invade al darse cuenta de que no está solo. A pesar de haberse retirado a camas separadas la noche anterior, la chica semihumana ahora está acurrucada a su lado. Entra en pánico, con la mente acelerada tratando de comprender cómo pudo suceder esto mientras estaba inconsciente. Él permanece aturdido y desorientado, observándola y preguntándose si ha caído bajo algún tipo de hechizo o si esto es solo otra faceta del extraño mundo en el que ahora vive. La confusión de la mañana pesa tanto como los restos de su sueño. Mientras él se queda ahí sentado, aturdido, ella se apresura a ofrecer una disculpa entre lágrimas, inclinándose profundamente mientras explica que debió de meterse en su cama en un estado de semiconsciencia. Su cola se agita nervosamente mientras le ruega que la perdone por la intrusión, alegando que simplemente se dejó llevar por el sueño. Al verla inclinarse para disculparse, él se ríe de la incómoda mañana, y su ánimo mejora mientras se prepara para el día. Menciona su plan de visitar a un herrero local para que revise su equipo, sintiéndose renovado a pesar del extraño comienzo de su jornada. Mientras él guía el camino hacia afuera, la observa limpiar diligentemente su hoja, dándose cuenta de que para los aventureros de esta tierra, sus vidas dependen totalmente del estado de sus armas. Es un pensamiento serio que subraya la realidad de su viaje hacia la capital real. Después de su caminata matutina, regresan al salón común donde el robusto posadero, Ryu, los recibe con una carcajada estrepitosa y un abundante desayuno. Se alegra de saber que durmieron profundamente, sin sospechar las complicaciones previas de la mañana. Aceptando la comida que él les ofrece, disfrutan del alimento sencillo pero satisfactorio, donde el calor del pan y la sopa les brindan un raro momento de paz. Ella encuentra el menú delicioso, mientras que él halla una sensación de consuelo en la humilde oferta. Al terminar la comida, él no puede evitar asombrarse por la calidad del establecimiento, notando que por un precio tan bajo, las habitaciones están impecables y el servicio es excelente. Lo compara con otras posadas cercanas de pésima reputación y se pregunta cómo Ryu logra mantener los costos tan bajos. Cuando cuestiona la sostenibilidad de un negocio así, el posadero simplemente se ríe, revelando que para él, proporcionar un refugio a los viajeros es menos una profesión y más un pasatiempo personal. La revelación deja al grupo atónito por su actitud despreocupada hacia las ganancias. Él explica que su motivación para construir este establecimiento nació del deseo de apoyar a quienes apenas comienzan sus viajes.
Incluso en la capital, los aventureros novatos a menudo se ven marginados o incapaces de pagar un alojamiento decente, y él buscó ofrecerles un santuario. Esta empatía proviene de su propia historia, ya que revela que una vez recorrió el mismo camino como compañero aventurero. A pesar de su orgullo, admite el temor de ser simplemente un hombre aferrado patéticamente a una era pasada. Tabito, sin embargo, ofrece una refutación sincera, insistiendo en que dedicarse al trabajo pasado es nada menos que admirable. El sentimiento conmueve claramente al veterano, mientras Miffy observa el intercambio con una mirada suave y de aprecio. Rompiendo la atmósfera pesada con una carcajada estrepitosa, el posadero le dice al joven que deje de bromear y liquide la cuenta en el mostrador una vez termine la comida. Tabito sugiere en tono de broma que tiene 100 cumplidos más preparados, provocando otra ronda de gritos joviales del hombre corpulento. Poco después, el joven viajero aparece vistiendo un conjunto de equipo antiguo del posadero, ya que su ropa anterior había quedado reducida a harapos. Miffy se apresura a ofrecer su aprobación entusiasta al nuevo aspecto, mientras que el antiguo aventurero expresa su satisfacción de que las prendas resistentes hayan encontrado un nuevo dueño digno. Con sus necesidades inmediatas cubiertas, el joven pregunta por un lugar confiable para el mantenimiento de armas. El posadero lo dirige hacia un conocido, un viejo herrero de temperamento difícil, pero cuya artesanía es intachable. Esta recomendación lleva el peso de un hombre muy respetado en los círculos de la capital, conocido como un veterano de clase C que ha convertido su establecimiento en una joya oculta para los conocedores. Mientras la pareja sale a las bulliciosas calles de la capital, el joven reflexiona sobre los rumores que escuchó por ahí, que el ruidoso posadero había perdido la pierna durante una misión desastrosa hace años. Mientras caminan, se toma un momento para manifestar su pantalla de estado, notando su progresión al nivel 2. Reflexiona sobre la extraña realidad de este mundo, similar a un juego, aunque admite para sí mismo que, a pesar del aumento numérico, no se siente fundamentalmente diferente. Continúa reflexionando sobre las inconsistencias del sistema, notando que, aunque técnicamente es de nivel bajo, ya ha vencido a criaturas mucho más allá de su supuesto rango. Sus pensamientos se ven interrumpidos al llegar a su destino, un taller apartado, escondido en un rincón tranquilo de la ciudad. Se quedó paralizado mientras la mujer se inclinaba hacia él, con una presencia tan abrumadora como el aroma de su perfume. Ella le preguntó si era un conocido de Reed, con una voz juguetona que hacía que su corazón se acelerara. Detrás de él, su compañera felina observaba con ojos grandes y curiosos, mientras se luchaba por mantener la compostura, con el rostro encendido por la cercanía de la mujer. Al dirigir su atención a las paredes, jadeó ante la calidad excepcional del equipo en exhibición. Los estantes estaban llenos de armas y armaduras legendarias de rango S, cada pieza irradiando un poder que se sentía casi tangible. Incluso su compañera no pudo ocultar su asombro, con la cola moviéndose mientras se maravillaba con los tesoros que los rodeaban en este taller aparentemente humilde. Al notar su asombro, la mujer le preguntó si alguna vez había visitado su tienda. Él negó con la cabeza, aún procesando las increíbles vistas, y aclaró que era un recién llegado a la zona. La mirada de ella se demoró en él, buscando un destello de reconocimiento que no estaba allí, con su curiosidad despertada por este extraño que había entrado en su dominio. Ella reflexionó en voz alta sobre su mala memoria, señalando que era raro que olvidara un rostro dado los pocos clientes que frecuentaban su establecimiento de alto nivel. Él explicó rápidamente que acababa de llegar a la ciudad el día anterior, lo que pareció satisfacer su curiosidad por el momento. La tienda se sentía silenciosa, y el peso de los poderosos artefactos en las paredes creaba una atmósfera pesada y expectante. Luego bromeó sobre su apariencia juvenil y su forma suave de hablar, lo que lo hizo tartamudear de vergüenza. Intentando recuperar la concentración, cambió de tema al motivo de su visita, mencionando que buscaba mantenimiento para el equipo de su compañera. Su comportamiento juguetón se mantuvo, pero sus ojos se afilaron mientras se preparaba para ponerse manos a la obra. Con un movimiento decisivo, sacó la daga de empuñadura oscura de su cinturón y la colocó sobre el mostrador, declarando su intención de venderla. La hoja, aunque pequeña, cargaba con una historia sombría que esperaba dejar atrás. Observó su rostro de cerca, esperando su evaluación profesional del arma en la que había confiado durante tanto tiempo. Para su total asombro, ella se negó rotundamente a comprar el arma, y su expresión se volvió inusualmente seria. Él se quedó atónito, con la boca ligeramente abierta mientras intentaba procesar su rechazo. Ella tomó la daga, trazando el filo con sus dedos mientras activaba su habilidad de tasación, con los ojos entrecerrados al comenzar a ver los detalles ocultos del oscuro pasado del objeto. Explicó que la daga poseía un raro grabado mágico, un contrato especializado que vinculaba el arma al maná de su dueño. Tal característica hacía que la hoja fuera exclusiva y casi imposible de revender por los canales normales. Mientras hablaba, el aire alrededor del arma parecía brillar, revelando los intrincados patrones mágicos que la marcaban como una herramienta de guerra verdaderamente única y personal. Su escepticismo creció cuando lo acusó de mentir sobre haber encontrado el arma en un bosque, afirmando que solo quien la grabó podría empuñarla con tanta naturalidad. Él intentó protestar, pero ella lo interrumpió, con una mirada penetrante mientras proponía una prueba para demostrar su afirmación. La tensión en la habitación se disparó, y las bromas de hace unos momentos fueron reemplazadas por un desafío frío y profesional. De repente, ella desató una oleada de poder, su aura estallando mientras se preparaba para poner a prueba sus habilidades. Él se preparó, con sus instintos gritando mientras la atmósfera en la tienda pasaba de los negocios al combate.
La mujer se movió con una gracia depredadora, con su intención clara, descubriría la verdad detrás del misterioso viajero y su hoja manchada de sangre, sin importar el costo. Ella demuestra la naturaleza del arma, mostrando cómo rechaza violentamente a cualquiera que no sea su verdadero maestro. La hoja flota en un estallido de energía, rechazando su toque tal como lo haría con cualquier otro humano que intentara empuñarla. Volviendo su mirada hacia el grupo, ella entrega su evaluación final, la daga está ligada a él y solo a él. Tabito y Milfie observan en un silencio atónito mientras el peso de esta revelación se asienta. Terminada la demostración, ella extiende su mano para devolver el arma. La tensión en la habitación disminuye ligeramente mientras la hoja vuelve a las manos de su legítimo dueño, quien permanece visiblemente perplejo por la situación. Él mira fijamente la empuñadura, lidiando con el hecho de que posee un arma de clase S que encontró recientemente. La tendera observa su confusión, notando la rareza de que un objeto tan poderoso sea portado por alguien aparentemente tan común. Buscando claridad, él pregunta sobre el valor de mercado potencial de tal hallazgo raro. Ella hace un gesto hacia el equipo de alta gama que recubre sus paredes, sugiriendo que su hoja está fácilmente a la altura de los mejores tesoros de su colección. Luego cuestiona cómo ella podría saber el nombre específico del arma, espada de azabache. Ella simplemente señala hacia una pantalla resplandeciente que flota cerca de la hoja, indicando que la información es claramente visible para aquellos que saben dónde mirar. Al darse cuenta de que había usado magia inadvertidamente para percibir los detalles del objeto, ofrece una disculpa tímida. Ella, sin embargo, parece más intrigada que ofendida, reflexionando sobre la naturaleza de sus habilidades mágicas innatas. Su curiosidad toma un giro personal cuando le pregunta si había visitado su establecimiento hace aproximadamente un año. Él la corrige rápidamente, afirmando que su llegada a la capital ocurrió apenas el día anterior. A pesar de su negativa, ella sigue insistente, recordando a un visitante con su apariencia exacta que no buscaba comprar ni vender nada. Ella lo presiona para obtener más información, entrecerrando los ojos mientras busca una conexión con aquel encuentro pasado. Ella reflexiona sobre aquel encuentro pasado, notando que el joven de hace un año cargaba con una aura mucho más sombría que el que está frente a ella ahora. Tabito solo puede escuchar desconcertado, preguntándose quién podría haber sido ese misterioso doble. Ella acababa de soltar una bomba sobre su pasado, pero la mente de Tabito ya estaba divagando en otra parte, contemplando la naturaleza de su existencia en este mundo. Se preguntaba si no simplemente había reencarnado, sino que había poseído el cuerpo de otra persona por completo. Esta teoría explicaría por qué su estado se reinició cuando su alma entró en este recipiente, pero no explicaba cómo pudo derrotar fácilmente a los lobos demonio a pesar de ser su primera batalla. Se miró las manos, recordando una sensación sutil y extraña desde el momento en que abrió los ojos por primera vez en esta tierra, frustrado por la falta de respuestas claras sobre por qué estaba en este cuerpo específico. Al verlo palidecer por el peso de estos pensamientos, la tendera y Milfie expresaron su preocupación, pero la mujer rápidamente cambió de enfoque, agitando su mano para lanzar un hechizo resplandeciente sobre sus armamentos. La chica felina jadeó de asombro cuando las cuchillas comenzaron a brillar con una aura mística, preguntándose si estaban presenciando el raro arte de la magia de purificación. Mientras la luz se desvanecía, la misteriosa mujer explicó que el mantenimiento era un gesto gratuito de disculpa por su comportamiento anterior, un servicio que Milfie señaló que era increíblemente raro y valioso. Finalmente, ella se presentó como Mille, la bruja, ofreciendo su apoyo continuo a la pareja simplemente porque los encontraba encantadores. Después de que salieron de la tienda, Milfie celebró su buena suerte al recibir mantenimiento gratuito, pero su compañero permaneció distante, con la mente fija en una hipótesis sombría. Finalmente expresó su sombría sospecha a ella, sugiriendo que probablemente había muerto en su mundo original y había tomado el cuerpo de un hombre que ya había perecido aquí. Mirando su daga, la verdad parecía devolverle la mirada a través de la descripción del objeto. Era el equipo de un aventurero asesinado, confirmando que el anterior dueño de su vida actual había tenido un final violento. El viaje los lleva ante las imponentes puertas del gremio de aventureros, una gran estructura de piedra que sirve como el corazón de la vida mercenaria de la ciudad. Una recepcionista profesional con gafas afiladas y el cabello recogido en un moño impecable les da la bienvenida, preguntando por el motivo de su visita. Él da un paso al frente con una nueva determinación, solicitando en voz alta su registro como aventurero. A su lado, su compañera felina lo anima, con la cola moviéndose de emoción mientras se preparan para dar este paso oficial en su nueva vida. A pesar de su entusiasmo externo, una sombra de duda cruza su rostro mientras contempla el misterio de su propia existencia. Se pregunta si este camino finalmente lo llevará a pistas sobre el antiguo dueño de su cuerpo y el sombrío destino que podría haberle ocurrido. Él mira hacia la daga manchada de sangre en su cadera, un sombrío recordatorio de las circunstancias en las que despertó por primera vez. El darse cuenta de que el arma está vinculada a él por un sello único solo profundiza el misterio, sugiriendo que el dueño original no era un viajero común. Al notar su vacilación, ella se inclina con una sonrisa brillante y alentadora, instándolo a usar los recursos del gremio para investigar. Su apoyo inquebrantable le da el empujón que necesita para superar su conflicto interno. Ellos discuten la posibilidad de que, si el dueño anterior era realmente un aventurero, el gremio aún podría tener registros de su identidad y hazañas pasadas. Él se siente conmovido por la fe ciega de ella en sus locas teorías, sintiendo una oleada de gratitud por su presencia. La recepcionista desliza un formulario de registro por el mostrador, explicando que, como él carece de identificación debido a su pérdida de memoria, necesitará un fiador que responda por su carácter.
Sin dudarlo un momento, la chica de orejas de gato da un paso al frente, presentando sus propias credenciales e insistiendo en que asumirá toda la responsabilidad por él, para satisfacción de la oficial. Una vez resuelto el papeleo, la mujer saca una esfera de cristal brillante que descansa sobre un soporte decorativo. Ella le indica que el paso final del proceso es registrar su afinidad mágica colocando su mano sobre la esfera. Él extiende la mano, manteniéndola a pocos centímetros de la superficie lisa y translúcida de la esfera. Espera que este simple acto pueda revelar algo, cualquier cosa, sobre los poderes latentes o la historia oculta dentro de su forma física. En cuanto su palma hace contacto, el cristal estalla en una luz brillante y pulsante que ilumina todo el salón. La pura intensidad de la reacción lo toma por sorpresa, dejándolo preguntándose qué secretos está comenzando a revelar finalmente su cuerpo. Él permanece ante el cristal mientras este pulsa con una luz cegadora y caótica antes de calmarse repentinamente. La recepcionista observa con incredulidad, conteniendo el aliento mientras el brillo se desvanece en un resultado inesperado. El orbe, antes claro, se ha transformado en un vacío de absoluta oscuridad, como la tinta. Detrás de él, la chica semihumana jadea, con sus orejas temblando por la sorpresa, mientras él solo puede mirar la esfera oscurecida con una expresión de total desconcierto. Los susurros recorren el salón del gremio como una corriente de aire frío mientras los aventureros de los alrededores se dan cuenta. Se inclinan, con los ojos fijos en el cristal negro, cuestionando la identidad del extraño y de la chica con orejas de gato que lo acompaña. Rompiendo el silencio, la recepcionista revela un hecho sorprendente, su firma mágica ya figura en los registros del gremio. Esta revelación complica su búsqueda de identidad perdida, sugiriendo un pasado que no puede recordar pero que el mundo no ha olvidado. Mientras se alejan del mostrador, su compañera confirma la realidad de la situación, señalando que su historial como aventurero está, de hecho, documentado. Él asiente lentamente, sintiendo el peso de esa vida desconocida y las implicaciones de su registro sobre sus hombros. La pesada atmósfera de la sala comienza a atormentarlo, haciéndole preguntarse si su antiguo yo era un héroe célebre o tal vez algo mucho más siniestro. Mira nerviosamente a los otros guerreros, que continúan observándolo con una mezcla de asombro y sospecha. Para tranquilizarlo, la chica comienza a explicar la naturaleza de la prueba, señalando los diversos elementos. Describe cómo el rojo significa fuego, el azul representa el agua y el verde denota el viento, siendo cada color una manifestación común de poder mágico. Él interrumpe su explicación, preguntando si el tono negro de su propia prueba indica una afinidad con el atributo oscuro. Ella hace una pausa, con su expresión volviéndose sombría al considerar la rareza y el peso de tal resultado. Ella explica que el atributo oscuro es un misterio profundo, a menudo vinculado a aquellos capaces de manejar todos los elementos o, de manera más inquietante, al linaje de los demonios. Es un poder rara vez visto en humanos y aún menos comprendido por el gremio. Al terminar su explicación, admite que mucho de lo que se sabe sobre el atributo oscuro está envuelto en mitos y se usa para asustar a los niños en cuentos antes de dormir. Él permanece en silencio, contemplando la sombra que ahora define su esencia mágica y los secretos que podría albergar. Él reflexiona sobre la revelación, dándose cuenta de que incluso el mapa guía tiene dificultades para categorizar un atributo tan raro como la oscuridad, y recuerda que Milfie mencionó su propia falta de conocimiento sobre tal poder. Mientras atraviesan el salón, los susurros de otros aventureros lo siguen, con sus ojos llenos de una mezcla de asombro y sospecha ante la mención de una fuerza tan formidable. Notando su preocupación, ella lo mira con una expresión suave y escrutadora, su voz apenas un susurro mientras le pregunta si está preocupado por lo que podrían encontrar. Su momento de tranquilidad es interrumpido por la recepcionista del gremio, quien solicita cortésmente que la acompañe a una habitación privada para una discusión más profunda. Él acepta, dejando a una preocupada Milfie viéndolo partir. Dentro de la opulenta y silenciosa habitación, la atmósfera cambia mientras se sirve el té y la recepcionista desliza un documento desgastado sobre la mesa, señalando el inicio de una indagación más seria. Ella revela que el pergamino es su tarjeta de registro original de antes de su pérdida de memoria, provocando una mirada de intensa confusión tanto en él como en su compañera mientras intentan reconciliar esto con su estado actual. Al inspeccionarla más de cerca, la tarjeta está desconcertantemente vacía, casi no contiene información personal y presenta el retrato de una figura oscurecida por una capucha profunda. Él mira la imagen con incredulidad, notando el obvio seudónimo, aventurero, y sintiendo una ola de vergüenza ante la apariencia excesivamente dramática y encapuchada de su antiguo yo. La recepcionista admite que un registro tan vago es altamente irregular, explicando que el gremio suele requerir un lugar de nacimiento y un nombre. Sin embargo, señala una única y escalofriante entrada en su historial que explica por qué se hizo una excepción, el título, General de la Muerte. Este título se refiere a una entidad legendaria y aterradora, el único sobreviviente de la guardia de élite del Rey Demonio y un enemigo tan poderoso que ni siquiera el gran héroe pudo cantar victoria sobre él. Él era una sombra de una era oscura, un nombre que ahora pesaba en el aire mientras el joven luchaba por comprender la conexión con el Rey Demonio. Él gritó su negación, lanzando la tarjeta de registro hacia adelante como si el objeto físico pudiera explicar la hazaña imposible de derrotar a tal monstruo. La recepcionista los condujo al santuario de una sala privada, explicando que los rumores sobre la derrota del General de la Muerte hace un año estaban muy extendidos, pero la identidad del ejecutor seguía siendo un misterio hasta ahora. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, perdiendo la compostura al darse cuenta de que el hombre que supuestamente acabó con una leyenda no tenía recuerdos de su propio pasado. Ella planteó la hipótesis de que el gremio podría haber procesado su registro como una mera formalidad, una forma de reconocer oficialmente el logro monumental de un guerrero que, por sí solo, había cambiado el rumbo de la guerra. Un silencio pesado y contemplativo llenó la habitación mientras el peso de sus palabras se asentaba sobre el grupo. Él rompió el silencio con una pregunta aguda,
queriendo saber si el general demoníaco poseía la capacidad de manipular las almas de sus enemigos. La entidad era un titán de la destrucción, que empuñaba una magia tan abrumadora que incluso los héroes más experimentados se vieron obligados a una retirada confusa y desesperada. La recepcionista entregó entonces el detalle más inquietante: el monstruo compartía exactamente la misma afinidad elemental oscura que el joven sentado frente a ella. Ella concluyó la reunión prometiendo consultar a sus superiores en secreto, advirtiéndoles a ambos que mantuvieran enterrada esta peligrosa revelación hasta que se pudieran encontrar más respuestas. Ella le había proporcionado toda la información que podía, dejando que el joven procesara el peso de su nueva identidad mientras regresaba a las calles de la ciudad. Sin otras pistas, se resignó a permanecer en la capital real hasta que llegaran más noticias, aunque la sospecha de que estaba habitando el cuerpo de otro hombre finalmente se había convertido en una certeza. A su lado, su compañera felina reflejaba su estado de ánimo contemplativo, con el ceño fruncido mientras caminaban. Él expresó la pregunta que ahora lo atormentaba: si este cuerpo no era originalmente suyo, ¿quién era el responsable de la muerte de su anterior dueño? Mientras navegaban por la concurrida vía pública, él continuaba uniendo los fragmentos de su historia perdida. Era simplemente una hipótesis, pero el momento de la caída del general de la muerte parecía demasiado coincidente para ignorarlo, sugiriendo una conexión oscura que aún no había comprendido del todo. Él trazó mentalmente la línea de tiempo de su existencia en este mundo, tratando de cerrar la brecha entre la batalla legendaria de hace un año y su repentino despertar. Un año entero permanecía sin explicación, un vacío donde este cuerpo había existido sin su alma, dejándolo preguntándose qué propósito había cumplido durante ese intervalo silencioso. Dirigiéndose a su compañera, compartió su teoría de que era un intruso en la vida de un hombre muerto, tal vez incluso víctima de alguna extraña posesión. Recordó la mención del herrero sobre un buscador misterioso y se preguntó si la persona que buscaba este cuerpo era la misma que había asestado el golpe fatal contra el general demonio. Una visión sombría de un guerrero caído y una sombra en retirada pasó por su mente, una posible escena del asesinato que había dejado vacante este recipiente. Se preguntó si su presencia atraería de nuevo a ese asesino, cuestionándose si había heredado un objetivo junto con esta forma física. En respuesta a su creciente inquietud, la joven demi-humana de repente infló el pecho con un arranque de valentía. Con un brillo decidido en los ojos, declaró audazmente que ella sería quien lo vigilaría, sin importar qué sombras del pasado vinieran a cazar. Él se detuvo en seco, sorprendido por su repentina muestra de coraje. Mirando su pequeña figura, le preguntó en voz baja si la naturaleza de su existencia no la asustaba, pero ella solo le devolvió la mirada con una expresión de lealtad inquebrantable. No pudo evitar sentir una sensación de repulsión ante sus propias circunstancias: un hombre poseído por un atributo oscuro, un cazador de demonios que había perecido solo para ser reemplazado por un alma errante. Para él, toda la situación se sentía antinatural y profundamente inquietante. Sintiendo su confusión interna, ella se acercó, suavizando su expresión con una calidez genuina. Admitió que, si bien la historia era ciertamente aterradora, la persona que había llegado a conocer durante su corto tiempo juntos era alguien en quien confiaba plenamente, sin importar de quién fuera el cuerpo que habitaba. Ella continúa sosteniendo sus manos con firmeza, su voz suave mientras habla de su bondad. Insiste en que no tiene miedo, al contrario, desea ser alguien en quien él pueda confiar, una verdadera compañera en su viaje. Mirándolo con ojos grandes y sinceros, le pide que confirme el vínculo entre ellos, recordándole que son compañeros. Esa simple palabra desencadena un recuerdo lejano en Tabito, una escena de una vida anterior a esta. Recuerda estar sentado en una habitación tranquila, escuchando la sabiduría de una anciana que le enseñó que un viajero siempre debe buscar a aquellos a quienes pueda llamar amigos, especialmente en tiempos difíciles. El recuerdo se profundiza y el rostro amable de su abuela aparece mientras le imparte una última lección: valorar siempre a quienes ofrecen su preocupación y cariño desde el fondo de su corazón. Conmovido por el recuerdo y la sinceridad de ella, de repente le devuelve el apretón de manos, con el rostro encendido por una mezcla de gratitud y determinación. Le da las gracias de todo corazón, prometiendo que la valorará tal como le enseñaron. La intensidad del momento se rompe, dejándolo nervioso y disculpándose por el repentino arrebato emocional. Explica que su abuela siempre le decía que fuera amable con las mujeres, un comentario que la deja ladeando la cabeza, confundida por la mención de una pariente que nunca conoció. Él se da la vuelta, frotándose la nuca con embarazo, preguntándose por qué de repente está divagando sobre su pasado. A pesar de la incomodidad, una nueva resolución se apodera de ambos. Él declara su intención de descubrir la verdad detrás del cuerpo que ahora habita, mientras ella celebra con energía renovada, ansiosa por continuar la búsqueda de su propia gente. Ella le sonríe, con una sonrisa radiante y llena de una alegría pura y contagiosa. Mientras se preparan para seguir adelante, las persistentes palabras de su abuela resuenan en su mente, un recordatorio de que, mientras uno pueda encontrar una razón para sonreír, la felicidad siempre estará al alcance. Una suave sonrisa adorna sus labios mientras afirma en voz baja que, de hecho, está sonriendo, en un momento de tranquila reafirmación compartido entre compañeros. Tras este tierno intercambio, la pareja camina junta por el patio empedrado de la gran finca, sus siluetas haciéndose más pequeñas frente al telón de fondo de la imponente arquitectura mientras emprenden su siguiente camino. Pero a medida que avanzan, surge un destello del pasado, el recuerdo de una versión mucho más joven y llorosa de la chica semihumana. Su rostro está contraído por el dolor mientras solloza incontrolablemente, el peso de una solemne promesa hecha hace mucho tiempo resonando en su mente, sugiriendo una profunda tristeza que aún persiste bajo su determinación actual.